¿Sientes que tu mente no para un minuto? ¿Que en cuanto tienes un minuto libre ya empiezas a rumiar y a imaginar escenarios catastróficos? Este episodio, entonces, está dedicado para ti. Nuestra invitada de hoy, Julia Pascual, dice que pensar es inevitable, pero comerse el coco es opcional. Ella es psicóloga, docente y experta en terapia breve estratégica. Y hoy viene a compartir con nosotros algunas de las técnicas que ha publicado en su reciente libro para que aprendamos a salir de esos bucles mentales en los que muchas veces vivimos atrapados. Bienvenidos a la mente de un pensador compulsivo. Gracias, Julia, por permitirnos a través de ti entrar en la mente de un pensador compulsivo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Después de ¿cuántos años que nos conocemos? ¿2, 3 quizás? Por fin nos vemos en persona. Sí, o quizás más, no seguimos ¿Sí? la pista, vete a saber. Jolín. 2 años seguro. Sí, incluso 3. Puede. Sí, el tiempo pasa rápido. Bueno, antes de nada, darte la enhorabuena por el libro que acabas de publicar, que ya está a la venta. ¿Cómo se llama? No te comas el coco, 10 no te comas el coco, 10 psicosoluciones para salir de las trampas de la mente en tiempo breve. Yo creo que a muchas personas les va a interesar la temática del libro porque es algo que la gran mayoría de las personas sufre, ¿no? Ese no poder controlar la mente, controlar los pensamientos. Pues sí, la verdad que es un libro que sirve de manera transversal a cualquier problema psicológico, pero no solamente es para gente con problemas psicológicos, porque en lo humano hay un don que yo digo, que es el pensar. Es la cosa que nos diferencia de los animales, el pensar. Por lo tanto, es como un superpoder que tenemos, un don, pero mal utilizado, pues es nuestra gran debilidad que nos genera. Yo creo que es transversal, puede generar cualquier tipo de problema psicológico. Antes de entrar un poco en materia, si quieres contar un poquito al público para quien no te conozca, quién eres, a qué te dedicas, cómo es tu corriente de terapia. Bueno, yo, aparte de llamarme Julia Pascual, como muy bien has dicho, yo llevo ya 20 años ejerciendo, entonces fui una alumna muy crítica en la psicología, puesto que mi familia viene de médicos, psicólogos, entonces yo siempre he dicho un poquito la oveja negra de decir, esto hay que hacerlo mejor. Y cuando empecé medicina, y luego me fui a psicología y soy una gran crítica de la psicología. Por lo tanto, pensaba que cualquier intervención no era suficientemente eficaz. Me parecía que los psicólogos eran solo como amigos que encima cobraban o narcisistas encubiertos que iban a escuchar para hacer sus tesis en casa, y además hay una corriente que encima dicen que no se puede explicar la teoría que se ha construido el psicólogo, porque ya lo tiene que adivinar el paciente, entendiendo que cuando sepan por qué han enfermado, pues se curarán, ¿no? Entonces todo esto es las enseñanzas de mis maestros en la familia, y yo decía, no puede ser así la psicología. Y entré en crisis fabulosa, porque digo, crisis revolucionaria de investigar y de todo, y encontré en Arezzo un hombre que se llama Giorgio Nardone, que me dijo, yo hago una psicología diferente, yo con una sesión resuelvo ataques de pánico. Y yo, esto es imposible. Mi madre, ya desesperada, dijo, Giorgio Nardone viene a Barcelona, vete a ver, no sé cuántos. Y cuando acabó la conferencia magistral, yo me acerqué y le dije, Nardone, yo no te creo que tú eres capaz de solventar esto en menos de 4 sesiones, un trastorno obsesivo compulsivo grave, obsesiones, rumiaciones, trastornos de conducta alimentaria, no te creo. Y me dijo, ven mañana a verme, a trabajar. Y así fui. La semana siguiente estaba allí en Arezzo observándolo. Y por fin vi la luz de un modelo que era práctico, pragmático, en el cual yo vengo mucho de la combinación entre estudiar filosofía con matemáticas. Y encontré un modelo donde unía las dos cosas, es decir, ciencia, pragmatismo, cómo funciona el problema y cómo resolverlo en tiempo breve. Entonces no hay que creerlo, hay que verlo. Entonces esta es mi visión, la psicología como una cirugía. Una cirugía de intervención. Así que estudié esto, y cuando resuelves un problema, un paciente, te vienen 2, y cuando resuelves 2 te vienen 4, y esta es mi vida, acompañar y resolver problemas que otros creen imposibles de resolver, pero desde la terapia breve estratégica lo resolvemos con
técnicas que parecen raras, extrañas y lógicas porque vienen de la lógica matemática. Por lo tanto, yo siempre digo, no todo el mundo puede estudiar terapia breve estratégica, pero no todo el mundo la puede aplicar. Claro, al final es como, me gusta mucho el símil de la cirugía, porque al final es como un corte muy preciso y muy acertado que puede ser muy sanador u ojo. Exacto. Es muy delicado hacerlo mal. Yo siempre digo a todos los estudiantes del máster de terapia breve estratégica, disfrutadlo, estudiadlo. Además, las herramientas las podéis utilizar para vuestro modelo de terapia integradora o con cualquier cosa, o cléticos. Disfrutadlo, pero llegar a ser un terapeuta breve estratégica puro no hace falta. No hace falta porque solo pueden ser muy pocos. Es decir, tienes que tener una visión matemática, física, aparte que una seguridad muy grande en la precisión de la oratoria y la comunicación para llegar a que la persona te consiga hacer algo que hasta ahora no ha sido capaz de hacer. Porque lo que hacemos, y esto es una de las obras maestras de este libro, Claudia, el no te comas el coco. 2 años y medio ha estado conmigo, cocinándose. ¿Por qué? Porque primero lo escribí técnicamente, como yo hablo, con los psicólogos, y me salió un libro para psicólogos. Pero luego mi editor me dijo, Claro. me dijo, ¿serías capaz de hacerlo para el público? Y me llevó luego 1 año y medio más. Y está pensado, hay 10 psicosoluciones y 10 frases de antídoto en el cual cualquier persona que en algún momento sufre de comerse el coco, rumiar, pensar demasiado en ideas, preocupaciones, emociones, que podemos tenerlos todos en alguna vez, leyendo ya solamente los títulos y recordando, ir leyéndose el título, está escrito de una manera hipnótica para que ya te genera un alivio y un bienestar. Si encima lo lees todo, es verdaderamente una intervención maravillosa. Estoy muy orgullosa de este libro, la verdad, porque es esto, ¿no? Es un trabajo muy afinado y creo que es transversal a cualquier problema psicológico, a cualquier momento vital. Le puede servir a la persona, tú que hablas a veces, ¿no? de parejas, de amor, infidelidad. Una persona que ha tenido una infidelidad, ha vivido una infidelidad, esté o no esté con su marido, con su pareja, luego le da vueltas. Este libro es para esa persona. La persona que no sabe qué estudiar, si cambiarse de trabajo o no, problemas de decisión, este es su libro. Porque decidir no es fácil. ¿Por qué? Porque entramos en rumiación y la rumiación nos paraliza, nos ancla en el problema. Hemos de saber cómo salir de allí. No es tan fácil, pero se puede. Vamos a ir por partes. Me llama la atención que digas que es un libro un poco transversal, ¿no? Lo que se habla. ¿Por qué crees que la rumiación, los pensamientos obsesivos, pensamientos intrusivos, la paralización, por qué crees que es algo transversal a diferentes problemáticas psicológicas? Pues mira, rumiar viene de ruminare, que significa masticar varias veces una idea, un pensamiento, una emoción, una situación. Entonces viene de los animales herbívoros, de cómo comen, y además es curioso, los animales herbívoros, cabras, estás como una cabra, pues las vacas, las ovejas, porque ¿cómo comen? Ingieren, pero solo una parte se la tragan. Luego regurgitan una parte del alimento, la mastican otra vez, se la vuelven a tragar, luego devuelven una parte, la vuelven a masticar. Y entonces el no comerte el coco es justamente la rumiación, es no parar de masticar, la metáfora de no parar de masticar un pensamiento. Entonces la rumiación en sí no es buena porque te hace no avanzar y estancarte en un problema. El hecho de saber cómo hay estrategias para evitar la rumiación te ayuda a avanzar en la vida, porque el cerebro siempre tiene tendencia a ir al pasado o en el futuro, siempre. Si estás en el pasado y en el futuro, se te escapa el presente. Y dices, ¿estamos mal hechos? No, no estamos mal hechos. El cerebro Está demasiado bien hechos. Exacto. Estamos muy bien hechos. En el fondo, bajo mi punto de vista, y es una de las cosas que estudiando el libro me he dado más cuenta, es que el cerebro está para protegernos, la mente está para protegernos. Tenemos tendencia a los pensamientos a ir al pasado para aprender,
para aprender de los errores, para aprender de los riesgos, y se va al futuro para prevenir errores y riesgos. Así que está fantásticamente diseñado, pero somos nosotros que tenemos que entrenarnos a cuánto de justo hemos de ir y cuánto de tiempo y de frecuencia nos iremos al futuro y cuánto de frecuencia nos iremos al pasado para poder ocuparnos del presente, ¿no? Y este es el arte de saber pensar, quizás. Justo esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es, desde la breve estratégica, cuál es la función que cumple la rumiación? ¿Por qué rumiamos? Rumiar no es bueno, está bien reflexionar. Reflexionar y rumiar son dos conceptos diferentes. Reflexionar significa que tú de manera voluntaria coges un pensamiento y lo tienes para generar una solución, para avanzar. La rumiación es darle vueltas. No es Así productivo. que psicologías que buscan el porqué están alimentando la rumiación. Por lo tanto, están alimentando pensamientos obsesivos. Por lo tanto, no es la búsqueda de ninguna solución. Por lo tanto, que me preguntes el por qué no nos ayuda a avanzar ni a encontrar la solución a algo tan complejo como es la mente humana, que no la llegaremos a controlar nunca porque ya está bien así. La mayoría de problemas de las rumiaciones, de los pensamientos obsesivos, está en el exceso de control. Queremos controlar los pensamientos a través de una de las cosas graciosas, digo, del Señor ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ser humano necesita controlar las cosas para entenderlas, Julia, para comprenderlas. Sí, pero por otra parte, el exceso de control, de buscar el porqué, nos hace perder el control con más rumiación y no nos permite fluir, no nos permite avanzar. Entonces es una pregunta muy delicada que nos llevaría a la rumiación y no nos llevaría a nada. A mí me gusta hablar de cómo funciona la mente y para cómo hacerla funcionar mejor. Entiendo, Julia, por lo que me cuentas, que entre tus pacientes es común que detectes este proceso rumiativo. ¿También en ti lo has detectado? ¿Eres una persona rumiadora? Yo diría que en vez de rumiadora soy muy reflexiva. Y si me tengo que etiquetar, diría reflexiva estratégica o reflexiva productiva. Es decir, me gusta pararme y coger ideas y preocupaciones, pero siempre al fin de avanzar o a una mejora. Detesto quedarme sin sentido, sin búsqueda de algo que me ayude a mejorar. Entonces, esa es la definición para que nos entiendan de que ir sin pensar en piloto automático puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Vale la pena pararnos muchas veces a reflexionar. Pero es reflexionar, no rumiar. Rumiar es eso, masticar varias veces un mismo pensamiento y entonces la persona acaba mareada, ¿no? Es como un tío vivo dando vueltas y no se mueven del mismo punto. Reflexionar ayuda a ir atrás, quizás para ir hacia adelante. Creo que sería como la palabra justa. Entonces yo creo que tiendo a esto, porque quien me conoce, mucha gente dice, como tengo 4 hijos, aparte, bueno, no me he presentado al final. Bueno, luego me presentas, pero una de las cosas que aparte de profesionalmente tener un centro de psicología, tengo 4 hijos, mucha gente dice, ¿cómo haces tantas cosas? Yo creo que es por el arte de que os enseño en este libro de reflexionar estratégicamente, para avanzar, para generar vida y para poder aprovechar, carpe diem, ¿no? Aprovecha el momento y ocúpate. Para mí reflexionar es como cuando estás conduciendo y de vez en cuando, en algunos momentos, miras al retrovisor para ver que todo está bien detrás, pero con el objetivo precisamente de avanzar de una manera segura y de llegar a tu destino. Me encanta esta idea. Pero el ser humano es eso, ocuparte del presente es difícil porque, como te he comentado, hay tendencia de la mente irse al pasado y si te vas al pasado, las personas contactan con la nostalgia, la melancolía, la tristeza generalmente, y los que se van demasiado al futuro pues contactan con la angustia, con la ansiedad, con el nerviosismo. Por eso te digo que es transversal a cualquier problema psicológico, ¿no? Porque cuando resolvemos el problema casi siempre luego vemos que abajo puede haber, por ejemplo, lo que se llama las dudas patológicas. La duda patológica es el señor ¿por qué?
El señor ¿y si? ¿Y si esto me sale mal? ¿Y si va a pasar un accidente? ¿Y si suspendo? ¿Y si me quedo en blanco? Y el ¿para qué? Y el señor ¿para qué? Entonces esos tres ¿son malos? No, no son malos, pero yo siempre digo, hay que ir mucho con cuidado, porque demasiado por qué te puede paralizar. El demasiado para qué te genera un estado depresivo, de renuncia. Pues no, pues para qué, pues no, no de esto, ¿no? Y el y sí es generador de muchos trastornos de ansiedad y mucho trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Dirías que esas tres son las formulaciones de rumiación más frecuentes? El y si, el por qué y el para qué. Pues yo diría que sí. Es una de las que podríamos detectar e identificar que pueden aparecer de esta manera. Entonces, de identificarlos e intentar dejarlas pasar para anclarte en el presente y decir, oye, no, pero yo quiero buscar el porqué. Cuidado, pues tómate un tiempo y si puedes, a través de la escritura. Detectarlos y decir, ahora lo quiero pensar. Pero entrar en darle vueltas a un porqué, a un para qué y un y si puede ser el motor del conocimiento, pero también puede ser el motor de la obsesión. Por lo tanto, recomiendo, por ejemplo, la escritura estratégica. ¿Puedes contarnos un poco más de esto? Por ejemplo, cuando te venga un easy, y si en el tren de vuelta me ponen un artefacto explosivo y no vuelvo a casa a ver a mis hijos, entonces esa duda me genera inseguridad. Entonces debo de intentar ser capaz de dejarla pasar bloqueando la respuesta. Esto, si nos concentramos en eso, el easy, la duda, tal y como le ha venido, se va. Pero si cuando viene la easy empiezo a pensar, oye, es verdad, además hace poco, hace mucho que no hay un accidente así, tocaría. Los obsesivos empiezan a ver previsiones por todo el tiempo. Empiezas a darte cuenta, a intentar controlar que no va a pasar. No, venga, va, no va a pasar porque tal, no sé cuántos. Más intentas a responder ese easy para quedarte tranquila, en el fondo más alimentamos esa duda patológica. La rumiación, la obsesión, más intentas controlarla para tranquilizarte y más crece. Entonces, una de las técnicas es bloquear, detectarlo, el señor easy, y ignorarlo y seguir ocupado. A veces no es posible, entonces la escritura terapéutica es escribir todo lo que piensa la mente en relación a eso, habiendo identificado que es peligroso, porque puede ser el motor y la puerta de la obsesión. Y la escritura nos ayuda mucho porque nos ayuda a distanciarnos. Y al tener una distancia emocional nos ayuda a no sentirnos tan afectados, que ahora podemos hablar de pensar, sentir y ser, ¿no? Y luego al escribir es tan pesado, escribir es muy pesado, la velocidad de la mente, y ya nos reestructuramos, lo vemos diferente y llevamos a un efecto que se llama saturación. El hecho de saturar un pensamiento ayuda a generar un cortocircuito que la mente ya no quiere pensar. Entonces recomiendo a todas las personas, la escritura es maravillosa porque nos ayuda a pensar lo justo y necesario y evitar los bucles. Has dicho algo que me ha parecido súper interesante. Has dicho, escribe lo que tu mente está pensando, no lo que tú estás pensando. Y creo que también sería interesante hablar un poco de esta distinción, ¿no? De que no somos la mente. Es algo muy importante, creo. Sí, sabéis, Claudia, al día pensamos entre 60.000 y 80.000 pensamientos. ¡Qué agobio! Entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día tenemos. Por suerte, la mayoría son espontáneos, repetitivos, automáticos, pero de esos, el 80% se dicen que serían esos negativos, bizarros. Yo les llamo tabú, porque son pensamientos que la gente que viene a consulta son tabús porque tienen miedo a decirlo a la gente. Ahora hablaremos, si quieres, de estos. ¿Y qué sucede? Que claro, cuando tú te das cuenta de que la mente, no eres tú, la mente está pensando por sí sola y agarras a uno de ellos, el 80% vas a agarrar una tontería, una cosa bizarra o un pensamiento negativo. Si lo coges y te dices, yo soy lo que pienso, va muy mal, porque no, la mente va más allá de ti, funciona más allá de... Produce.
La mente sigue produciendo, va más allá de ti, y entonces que tú te enteres de un pensamiento no quiere decir que tú seas ese pensamiento ni que lo sientes. Pero si entras en el efecto que le llamo efecto película, si coges ese pensamiento y empiezas a darle vueltas, haces el efecto película. Si tú y yo vamos a una película buena de drama después, a los 20 minutos quizás lloramos. Y cuando lloras, tú y yo sabemos, estamos en una peli. ¿Por qué estamos llorando si sabemos que eso es mentira? Eso es ficción. Y tenemos una sensación física. Y a la sensación física de llorar nos creemos entonces más la película. Entonces podemos decir, ay, no quiero mirar para no llorar. No sirve, porque estás metido en la película por haber entrado allí y haberle dado vueltas. Entonces el efecto película es ese. Si piensas mucho un pensamiento, te lo acabas creyendo. ¿Y por qué lo acabas sintiendo? Entonces, una de las maneras para liberarte del efecto película es realmente la escritura también. La escritura es maravilloso porque te ayuda a llevarlo a la saturación y obviamente bloquear. O sea, muchas veces con una buena película, si ya hemos entrado por desgracia, la única manera de irnos es irnos del cine o ir al lavabo. Te vas al lavabo y se va el efecto maravillosamente. Vuelves a entrar a la sala del cine y vuelves a tener la misma sensación. Entras a tope. Por lo tanto, el libro tiene todo de estrategias, Claudia. Ahora os estoy diciendo la escritura terapéutica, pero hay una que te va a sorprender, que es un efecto paradójico que te pensarás que estaré loca, pero esto avala mi experiencia. Y es de las cosas que más me cuesta de llevar a los pacientes a hacerlo, pero si consigo hacer una hipnosis indirecta buena, que es una comunicación especial de sugestión, y consigo que mi paciente lo haga después de la primera sesión, se curan rapidísimo, que es la idea esta. Tú imagínate que cuando entramos en bucles es como si entráramos en una atrapadedos, en una trampa china. ¿Sabes la familia Addams? La que intentas tirar y cuanto más intentas tirar, más atrapado estás. Exacto. Entonces, cuando nos sentimos atrapados por un pensamiento o una imagen, hay gente que tiene imágenes de que hace daño a sus hijos, que van a apuñalar a su marido o que se van a tener un accidente en el coche y se van a tirar, ¿no? Entonces, cuando tienes esas imágenes o esos pensamientos, uno quiere salir, pero más intentas salir y más te sientes atrapado. Entonces, una de las maniobras que explico en el libro, y es una de las cosas que la explico a través de casos reales para que las personas puedan sentir que no es una locura esa prescripción, porque esto es una de las cosas que me he comido el coco, ¿no? De decir, yo no puedo lanzar esta prescripción y que la gente crea que esto sirve. Digo, tengo que a través de casos reales. Y entonces el libro está también en diálogos reales con pacientes de cómo llevo a explicarte que la única manera es meterte adentro de ese pensamiento para salir fuera. En terapia es hacer una prescripción de la tortura horaria de los pensamientos obsesivos. Tortura horaria. La tortura horaria de los pensamientos. ¿Puede ser como programarte el pensar en esas cosas y obligarte a pensar en ellas para saturarte de ellas? Exactamente así. Por ejemplo, en los casos más graves de pensamientos intrusivos, les explicamos, los pensamientos intrusivos son aquellos que vienen, o fobias de impulsión, también les llamamos los psicólogos, vienen de golpe, de manera espontánea y te piden hacer algo que no quieres hacer, ¿vale? Insultar, perder el control, horrorosos, ¿eh? Entonces, lo que les decimos es de 9 de la mañana a 9 de la noche, a cada hora en punto, ponte unas alarmas y estés donde estés y con quien estés. Cuando suene la alarma, durante 5 minutos, debes de ir a buscar ese pensamiento y acelerarlo, acelerarlo, acelerarlo para desacelerarlo. Claro, así deja de ser una impulsión. Exacto, por eso la maravilla es que te hagan esa prescripción, pero si el paciente consigue hacer esta prescripción es el efecto paradójico de aumentar el pensamiento para disminuirlo. Y esto es una obra maestra, pero de nuevo, como tú decías y decíamos, la terapia breve estratégica es una cirugía. Prescribir esto con alguien que no tiene pensamientos más bien fóbicos, obsesivos, sino está en el campo de la paranoia, le podríamos hacer un daño tremendo. Claro, y sería importante identificar antes el perfil, ¿no? Delante del cual estás. Exacto.
exacto. Hay el perfil de persona que cuando vienen las cosas negativas o que se asusta de la mente porque la mente va a su marcha, intenta no pensar. Y al intentar no pensar, piensa aún más. Es la metáfora esa de intenta no pensar en un elefante blanco. Intenta no pensar en un elefante blanco, tampoco la cola. Pero no piense sobre todo que el final de la cola tiene un poquito de piel. Eso tampoco, un poquito de pelo. No pienses. Intentar no pensar es pensar aún más. Por lo tanto, cuando la persona analizamos que la principal solución para salir de las trampas de su mente ha sido no pensar, la prescripción de la tortura horaria de los pensamientos puede ser maravillosa. Pero, y que en el fondo es, si tú intentas, ahora te voy a dar un juego de palabras, intentar pensar en no pensar es pensar aún más. Por lo tanto, llevo al paciente a intentar pensar en pensar para así no pensar. Pero si tenemos otro grupo de los efectos película, que le llamo, que son más personas que perciben la realidad con creencias, con sensaciones de condena, esas personas no intentan no pensar. Cuando les vienen las cosas negativas, no paran de pensar, no paran de pensar. En este caso, hacerle la tortura horaria a través de la mente los enfermaríamos, porque los meteríamos más en el efecto película, porque ellos ya de por sí intentan salir de los problemas, de sus trampas de la mente, pensando más. No le podríamos dar esa prescripción. Entonces tenemos otro tipo de prescripciones en el libro. Al final os hago una guía estratégica para identificaros y ver qué técnicas podrían ir bien, donde abro un abanico de técnicas también, para que a veces, aunque seas de un perfil, esta no te encaja demasiado, ¿no? Es como un vestido a medida. Entonces los de efecto película, que son más sistemas de percepción paranoicos, a ellos es mejor la escritura terapéutica y tenemos los diarios de escritura, hay todos siempre a través de la escritura ayudamos a que la persona se distancie y no entre tanto en que se crean que son esos pensamientos o que todo lo que lo que estoy pensando va a suceder o realmente tienen un miedo pero bastante certeza de que si lo piensan es que va a suceder, ¿no? Entonces, para todo ese grupo de gente, todas las técnicas a través de la escritura son las mejores. Por ahora has mencionado un poco ese perfil, un poco por decirlo, como esquizoide, esquizotípico, que piensa que si piensa algo es que va a ocurrir, ¿no? También has mencionado un poco el fóbico, quizás, el que evita un pensamiento por miedo. Acabas de mencionar también... El obsesivo también intenta no pensar y el obsesivo intenta no pensar controlando, buscando la razón, ¿no? He tenido en consulta varios filósofos que han caído. Los filósofos se dedican justamente a pensar y a responder dudas existenciales, es su trabajo. Pero aquí deben de cuidar mucho cómo trabajan, porque intentando responder esas dudas existenciales por su trabajo pueden caer fácilmente en el bucle obsesivo. La mayoría de filósofos son obsesivos, pero puede ser un obsesivo perfectamente funcional, pero trabajan encima justo en la línea de plantearse esas grandes preguntas que nos ayudan al alma y a la existencia, pero a la vez pueden ser fuente de gran sufrimiento. Me imagino ahora que los oyentes estarán pensando, vale, pero hace un rato ha dicho bloquear los pensamientos, luego ha dicho pensarlos mucho. Claro, igual las personas están un poco perdidas, ¿no? Claro, en ningún momento he dicho bloquear los pensamientos en esta entrevista. He dicho bloquear la respuesta a estos pensamientos o bloquear la respuesta a esas dudas. Si me ha salido es porque a veces sí que hablamos... Sí, al explicar las cosas... Exacto. En mi mente no estaba, pero a veces en la mente no está y salen cosas diferentes. Claro, así que me disculpo porque no. O sea, nosotros no podemos evitar que vengan pensamientos continuos de manera espontánea. No podemos evitar que la mente lance preguntas. Eso no lo podremos controlar nunca. Por lo tanto, cualquier estrategia que vaya en stop pensamiento, que está más de moda. Sí, eso es muy de la cognitivo-conductual. Sí, tremendo. Todo lo que está de moda. Stop pensamiento, el vacío mental es posible. Bueno, seguidlo que nos llenaréis las consultas de pacientes, porque es imposible intentar el vacío mental, intentar
parar un pensamiento es la puerta de entrada a todos problemas de rumiación y de obsesiones. Por lo tanto, no, esto es el continuo. Lo que, si te das cuenta, porque estás más estresado, porque eres más sensible, porque ese día estás más reflexivo y te ha pillado en una hora que venían pensamientos de sexualidad rarísimos, o en el sueño, ¿no? En el sueño muchas veces normalmente estamos programados para no recordar los sueños, pero muchas veces los recordamos. ¡Ay, cuidado! Que puede ser la fuente de obsesión. Si los trabajas bien, puede ser una fuente de conocimiento del mundo simbólico y un tesoro del inconsciente alucinante, pero puede ser la puerta de la obsesión. Todos los que estudiamos los sueños decimos libretita, libretita al lado, y lo decimos justamente por eso. Hay que escribirlos, evítalo tenerlo aquí. Entonces, también yo siempre pienso que la dinámica del sueño es así. En el fondo, en el estado de vigilia, la mente sigue trabajando a espaldas de nosotros. Entonces, mi indicación siempre es, no podemos evitar eso, pero sí que entrenarnos a bloquear la respuesta, es decir, entrenarnos a dejarlos pasar, entrenarnos, me gusta, a vivir a espaldas de ellos, confiando en nuestra mente, pero confiando en que tenemos un gran poder en decidir qué hacer. Porque claro, no sé, Claudia, es que elegir los pensamientos a veces no se pueden. Porque a veces estamos pensando sin pensar. Eso es lo que está explicando la neurociencia. 60.000 a 80.000 pensamientos están bajo... ¡Qué locura! Es una locura. Entonces, ese acto de voluntad de pensar en una dirección es fantástico y lo puede hacer la gente que no está dentro de ninguna trampa psicológica. Pero los que lo están es peligroso, los tenemos que llevar a ocuparse del presente y dejar pasar los pensamientos y ir encontrando un nuevo equilibrio. Salir de la mente para entrar en la vida, vaya. Qué buena frase. Siguiendo un poco tu metáfora del cine, a mí me gusta ver los pensamientos también, bueno, la mente como una pantalla, ¿no? En la cual se puede proyectar pues una cinta u otra según la que tú metas, ¿no? Y se proyecta un pensamiento. En vez de identificarme con lo que estoy viendo, me pongo como espectador y digo, ah, mira, qué interesante, ¿no? Ese pensamiento que ha pasado. Lo observo, no lo juzgo y tal y como ha venido que se marche. ¿Es algo que también trabajas tú, el no juzgar esos pensamientos, no etiquetarlos? ¿Es algo importante? Exacto, es fundamental eso, es fundamental. Porque en el momento que lo juzgas ya lo estás alimentando, se va a quedar ese fotograma, se va a quedar encallado. No, y la película está para que vaya corriendo, vaya corriendo. Claro. Al Sí. etiquetarlo como negativo, al final para la mente es como una amenaza, ¿no? Como En el algo a lo momento que la etiqueta ya se queda el fotograma allí más tiempo de lo que debería de estar. Exacto, me encanta la metáfora. ¿Podrías contarnos un poco qué tipo de pensamientos intrusivos son los que más ves en consulta? Me imagino que habrá de sexualidad, de violencia. ¿Cuáles son las temáticas recurrentes? Sí, yo les llamo impulsivos y tabús, ¿no? Porque la persona lo vive con mucha vergüenza. Entonces, los más típicos es el miedo a perder el control, hacer daño a sus maridos y a sus hijos. De hecho, en el libro hablo del caso de María. María estaba con su hija bañándole de las primeras veces, que además es muy aparatoso cuando tienes un bebé, las primeras veces que bañas, y se le escapa la mano y tiene la imagen de ahogar a la niña. Vale. Esta es muy típica, luego la de vestir a los bebés y ahogarlos, porque también tienes que saber que los petos, los bodies de los bebés, es una maniobra de abrir. Muchos pensamos que se abren así, esos son un tipo de body. La mayoría de body entra por la cabeza. Entonces, en el momento que tú, como madre, ya estás preocupadita de decir que no le voy a hacer daño, ¡pah!, viene la imagen de ahogar al niño a través de nuestras propias manos o de manera voluntaria. Entonces, con nuestros bebés y niños, entre nacimiento hasta los 4 años, las mujeres somos muy sensibles a tener pensamientos intrusivos, fobias de impulsión a través de nuestros textos. Luego, a la de nuestros maridos y los maridos hacia nosotras, porque esto en mi consulta es 50-50, hombres y mujeres, de los obsesivos, trastorno obsesivo compulsivo, veo una igualdad total entre hombres y mujeres. Interesante. Muy igual, sufren absolutamente igual.
de hacerle daño de esto. Luego hay el pensamiento de los accidentes en el coche o, o con moto o con camión. También tengo bastantes pacientes camioneros donde han tenido que dejar del trabajo por el miedo de... Normalmente sucede encima, curiosamente, en puentes. No sé qué sucede allí, pero el vértigo de tirarse y... Claro, o sea, lo que les viene es como la imagen de pegar un volantazo de repente y arrollarse, ¿no? Sí, Como les ¿qué viene la pasaría imagen si y el hago impulso encima, pobres. el impulso también? Sí, porque imagen y sensación está totalmente atada como el efecto película que hemos dicho. La mente lo ve tan real, te lo marca tan real como una película increíble al minuto 1. Entonces, el impulso también se siente igual que lo que hemos explicado de llorar rápido o tener miedo, ¿no? Una película de terror, viene el ¡ah! Pues asustamos, pues lo mismo. Y claro, imagínate conduciendo que la mente te lanza una imagen así o un pensamiento tan certero, ¿no? Que en Entonces, algunos vendrá con impulso y en otros sin impulso, ¿no? Sí, 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 pero la gran mayoría en el coche, justamente por eso dejan, es porque viene con impulso y sienten realmente el miedo, no se fían de ellos mismos. Y también has tenido de impulso de hacer daño a personas, y yo eso lo he escuchado bastante, ¿no? De Muchísimo. que me digan, estoy sentado con amigos y de repente me viene la imagen de que cojo una botella de cristal y se la reviento en la cabeza. Sobre todo objetos punzantes. Y entonces estas personas por miedo evitan, por ejemplo, en las casas evitan pues ir a la cocina con gente, sobre todo evitan cocinar o hasta llegan a los extremos a no comer con gente por miedo a clavar el cuchillo. Entonces las evitaciones y los excesos de control como una solución para estar tranquilos, al final esa solución se acaba convirtiendo en un problema. En este caso puede una fobia de impulsión convertirse en un trastorno obsesivo compulsivo. Claro, además imagino que las personas que tengan estos pensamientos, estas imágenes, estos impulsos, también conllevará mucho miedo a sí mismos y una autoimagen muy mala, ¿no? De qué mala persona soy, que me imagino ahogando a mi bebé, qué mala persona soy, que me imagino clavándole un cuchillo a mi cuñado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y me dicen, Julia, muchas veces, como yo escribí el libro de los narcisistas y tú, ¿será que soy psicópata, narcisista psicopático y puedo hacerlo? Porque claro, si lo pienso tanto, es que al final lo voy a hacer. Y yo les digo, como tú también sabes mucho de psicopatía, perdóname, pero es justo la diferencia. Los psicópatas no tienen miedo, lo ven claro y lo hacen, no lo dudan. Lo hacen. Los que tenéis miedo, justamente, jamás lo vais a hacer, pero no os libráis de la imagen porque la evitáis y más intentas huir de ese fantasma del miedo y el fantasma más te atrapa. Por lo tanto, aquí, cuando, aparte del pensamiento, una de las maniobras interesantes es ver qué emoción hay debajo, ¿no? Y la gran mayoría es un miedo horrible, un pánico a que suceda. Aquí tenemos que hacer otro movimiento, que es una técnica que explico en el libro de la técnica de la peor fantasía. La persona realmente no solamente es enfrentarse al pensamiento, sino a la emoción del miedo. Es una técnica que me llevaría mucho tiempo explicar, pero es la idea de enfrentarse a su miedo para mirarlo a la cara y que le den valor y coraje para poder también luego hacer las técnicas de los pensamientos, porque uno con tanto miedo no se vive, se huye de la vida, ¿no? Y así no se vive. Yo te diría, yo creo que son estos los de los pensamientos. Luego hay con las universidades, con todo el tema de género, no me gustaría incidir demasiado en este tema porque sé que es muy susceptible, pero pensad que tengo todo de pacientes desde hace 4 años, jóvenes universitarias, con muchas fobias de impulsión. ¿Será que estoy en el cuerpo equivocado? ¿Será que en el fondo quiero ser transexual? ¿Será que una chica absolutamente heterosexual y tal, y le viene la duda y como impulsión de si es homosexual? Es decir, todos estos temas, al hablarlos tantos y desnaturalizarlos a un punto para mí demasiado extremo, están influenciando a generar fobias de impulsión y dudas patológicas. Es un poco como pasa con las alucinaciones. Quiero decir, se ha visto que según el país y la cultura de la persona, las alucinaciones cobran un tipo de contenido u otro. Por ejemplo, en la zona de Asia las alucinaciones muchas veces tienen como contenido espiritual, religioso, ¿no? Mientras que aquí pues, son más paranoides, persecución y demás. Claro, yo entiendo que al final
cuando socialmente se te da un contenido psicológico, pues le puedes materializar, ¿no? Las Claro. alucinaciones, las paranoias, los pensamientos Es que antes de intrusivos. sexualidad, cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, solo teníamos fobias de impulsión en el ámbito sexual, de pedofilia. Ujú, Ahora tenemos un montón. ujú, ujú, Y en la adolescente ahora también tenemos, hay la moda, ahora no me saldrá el nombre, ¿no? De seré un perro. ujú, Porque en la moda de TikTok hay todo un grupito de que tú eres el animal espiritual. Entonces, lo que consumen los adolescentes en la creación de la identidad, donde buscan encima diferenciarse de lo que hay, ¿no? De adulto, consumir todo esto, cada que te gusta el porqué, no sé qué, pues esto no va bien, ¿no? Esto es una influencia, pero sobre todo lo que nos interesa es el mecanismo. Cuando pasa, si será un problema, si te lo intentar no pensar, es pensar aún más, o si como estas chicas, que ahora no me acuerdo el nombre, pero eso, ¿no? Que se creen animales. Entonces, esto está muy de moda en los ujú. adolescentes. Entonces, claro, aquí tenemos como cuando empiezan a pensar, y tenemos que se va de la obsesión a una paranoia, a un delirio fuera de la Ujú, realidad, o las personas que están luchando contra eso porque se sienten que también tienen se cree, ¿y si soy un perro? ¿Y si soy un lobo? O sea, el consumo de estas dudas existenciales nuevas, ujú. pues pueden ser puertas de la obsesión. Me pongo un poco en la mente de las personas que nos están escuchando y claro, han oído pensamientos intrusivos un poco heavies, digamos, ¿no? Y me imagino que se estarán preguntando, ¿pero es normal tener este tipo de pensamientos intrusivos de clavar un cuchillo? ¿O eso tiene un origen patológico? ¿No? ¿Qué podemos leer detrás de este tipo de imágenes intrusivas y de pensamientos? Pues yo les diría que en cualquier momento puedes sufrir de esto. Ujú, Sí. Entonces nadie está a salvo de tener ningún problema psicológico. El hecho es que una de las prevenciones es justamente saber que la mente tiene otras reglas de funcionamiento ujú, y respetarla mucho e intentarla no ser narcisista y un ego de intentar controlarla, porque el exceso de control te hará perder el control. Pero Julia, tu libro va para controlar la mente, lo justo y necesario. Controlar lo justo y necesario para escapar. Pero en sí, lo siento, no quiero meter miedo, pero en cualquier momento uno puede tener un vértigo, por ejemplo, ujú. y, y el vértigo, que puede ser que luego te miren y te digan, la hipótesis es que sí, se te había movido un de esto de la oreja y no sé qué, y un síndrome de no sé cuántos. Bueno, pero de ese vértigo, aunque le hayan visto una causa orgánica, si tú empiezas a tener miedo a volver a tener un vértigo, empiezas a pensar cómo me coja el vértigo entonces conduciendo, hubiera tenido un accidente. Y empiezas a pensar, a evitar todo de sitios por miedo a que te vuelva a ocurrir esa evitación y empiezas a darle vueltas, el vértigo, un episodio de vértigo empieza a ocuparte toda la vida y empiezas a construir un trastorno de ataques de pánico. Entonces, es muy fácil enfermar de salud mental en cualquier cosa. Un estado Ujú. paranoico, muy fácil. Empiezas a ver ciertos canales de televisión continuamente y empezarás a tener una visión a veces paranoica de ciertas situaciones donde te Ujú. llevan a un estado de enfado, de ataque o defensa total, que el mundo va en contra de nosotros, ¿no? Entonces, sí, está muy bien hablar de psicología para intentar no consumir a veces siempre el mismo periódico o el mismo canal de comunicación tal, porque todos los extremos pueden llegar a ser patológicos. Hace poco yo iba en un taxi y estaba ante una reunión atrás y claro, el taxista escuchó que soy psicóloga y bueno, pues ya sabes, aprovecho para preguntarte todo y básicamente lo que me contaba es que él conduciendo un día tuvo un infarto y claro, desde entonces ha desarrollado un miedo muy grande a tener otro infarto conduciendo y claro, ahora tiene ataques de pánico que confunde con infartos y me decía, ¿qué hago? Y yo, terapia y no, no quería otra cosa que no sea terapia. Mm. Pues tenemos en terapia breve estratégica tenemos una terapia que le llamamos a eso patofobia, es Ujú, el miedo a tener una enfermedad súbita al momento, repentina, donde te puedes morir, que el trastorno es el de ataques de pánico. Hay un ujú. protocolo para ese taxista ideal con Qué 4 interesante. sesiones
y le ayudamos a resolver esa precisión de ese problema. Ujú. Entonces, claro, de la mente es lo que te diría transversal, porque depende de cómo gestiones los pensamientos, te puedes ir a construir diferentes trastornos psicológicos y acabar también desgraciándote la vida con ciertas decisiones. Porque, claro, estamos decidiendo constantemente, Claudia. En el momento que no le tomamos demasiado en serio, pero sí que influyen en la vida. En el momento que elegimos si vestirnos en vestido o pantalones. ¡Ay, estúpido! No, no es tan estúpido, porque te marca, te cambia la emoción, te cambia la performance y tal. Pero luego vienen las decisiones complicadas. Es decir, esto o aquello. Y te sientes de, solo tengo una posibilidad, ¿no? Porque decidir es como cortar un camino de eso, si decido, ya no volveré a pasar allí. Al menos nos sentimos así. Y por eso nos agobiamos, ¿no? Al decidir. Hablo todo 2 capítulos del tema del miedo a decidir, para ayudar a la persona a tener estrategias para que eso no les paralice y les ayude a avanzar. Hay una fábula que no sé si la conoces, de la paradoja del burro de Buridán. No. Este burro tenía 2 pilares de heno, de la misma cantidad y a la misma distancia. Y como era lo mismo, lo iba mirando, ¿cuál me como? ¿Cuál me como? ¿Este o aquel? ¿Aquel o aquel? Son iguales, seguro que son iguales. ¿Cuál será mejor? Y al final el burro acaba muriendo de hambre al no decidir. Entonces, decidir, no decidir, ya es una decisión. Pero dejar a la vida, no decido, es que decidir que se te escape la vida. Entonces, aquí detecto y explico los errores típicos en la decisión. Uno de ellos es sobreinformarse. Sobreinformarse generalmente nos paraliza, ¿vale? Hay que informarse. El conocimiento es poder, pero sobreinformarte te paraliza. Luego es pedir información, demasiada información a los demás o a demasiada gente. Está súper bien pedir información, pero hay que elegir muy bien. ¿A quién vas a elegir que te va a aportar y te lo vas a creer? Porque a veces lo hacemos, yo qué sé, bueno, yo sí que lo sé, lo hacemos por compulsión, para calmar nuestra ansiedad, que vamos preguntando, ¿tú querías aquí? ¿Tú querías? ¿Tú querías? Y en el fondo esa compulsión es absurda, pero mantiene el trastorno de la obsesión, de la rumiación. Entonces, esta es una tendencia que suelen hacer las personas que se bloquean a la decisión. Y luego la tercera, que parecerá que no la haga mucha gente, pero la hace mucha, que es delegar a que otros nos elijan por nosotros. Y aquí los psicólogos sufrimos mucho, hay que detectar mucho porque a veces vienen los pacientes para que les decidamos la vida. Total. Y encima como, que yo te pago, dime. Pero justamente hemos de intentar ver que nosotras no hagamos esa solución intentada que buscan estos pacientes, que en el fondo mantendría y empeoraría el problema, porque estaríamos haciendo lo mismo que están haciendo con ellos. Busco a otro que me solucione la vida, que me decida la vida, y esas personas, si siguen haciendo las 3 o una de las 3, siguen teniendo el problema en la decisión, en la indecisión, el miedo a decidir. Creo que estar entrenados en decidir nos da una confianza, una autoestima increíble. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y aquí ya no solamente como psicóloga, sino a título personal, para mí el atreverme a tomar decisiones em, o sea, que ha sido una maravilla para mí, realmente. Y a día de hoy me encanta tomar decisiones, me gusta muchísimo, porque lo veo como un juego. Digamos que me he desapegado un poco del resultado, a dónde lleva, entendiendo que el resultado no habla de mí, sino que, bueno, pues habla de cómo es la vida y de dónde nos lleva. Y sobre todo me gusta muchísimo porque me parece como una manera muy rica de potenciar el autoconocimiento. Porque cuando tomas una decisión y observas la circunstancia, o sea, perdón, la consecuencia, y cómo te hace sentir a ti la consecuencia, te da mucha información de quién eres, de qué es lo que quieres, de qué es lo que necesitas, de qué te viene bien, qué te viene mal, cosa que no sabrías si no tomaras esa decisión y te quedaras donde estás. Exacto. Y pero las personas que nos vienen a consulta por problemas de decidir son súper sensibles a que cuando deciden cortan un camino. Toda decisión es una renuncia y hay muchos pacientes que se conectan en eso y les hace tristeza, porque una parte nuestra, en el fondo, cuando decidimos, por una parte estamos contentos por lo que hemos decidido, pero una parte nuestra de nuestro interior también muere. Es un duelo, al final. Es un duelo.
Es un duelo, hay que transitarlo. Entonces hay una ambivalencia de emociones y hay que abrazar esa ambivalencia. Y el ser humano nos cuesta abrazar las ambivalencias, la incertidumbre. Y entonces por eso hay mucha tendencia a que nos decidan por nosotros o no, lo estoy pensando. Llevas 3 años pensando lo mismo cuando de esto. No, pero aún lo tengo que pensar mejor, ¿no? Entonces eso es un bloqueo. Y me alegro un montón que cuentes, ¿no? De, ostras, decidir, nos ha ayudado, tal. Sí, pero la valentía de decidir no es nada fácil y se entrena constantemente, ¿no? Y no es ir, no pienso en las consecuencias, no. Decidir con conciencia es saber lo que dejaremos de hacer para concentrarnos en otra cosa. Pero uno de los autoengaños que yo utilizo es pensar que siempre nos podemos redirigir. Es decir, yo hoy tomo esta decisión, pero si quisiera tomar otra, ya lo haré, pero me ocupo ahora. Es una manera que hago para cuando viene el ¿y si has tomado mal? ¿Y si deberías de haber hecho lo otro? Bueno, ya lo veré, pero ahora me quedo con esa decisión y yo siempre les digo, durante 6 meses o un año. Porque hay cuestiones. ¿Me quedo con mi marido o no? Porque esto no funciona. Decidamos tú. Decidamos una dirección. Yo les hago una maniobra, a veces con una técnica hipnótica o a veces con la técnica del escenario más allá del problema, que está en el libro, para ayudarles a tomar una decisión. Pero luego les digo, nos damos un tiempo, ¿qué hacemos? 8 meses, 6 meses, un año. Y nos volvemos a ver. Porque hay decisiones que va bien planteárselas una vez ¿no? Dudas que está bien plantearlas una vez al año. Como una revisión, ¿no? Exacto, con una revisión. Porque yo pienso, como Oscar Wilde. Oscar Wilde dice que el que ama de verdad duda constantemente. Y entonces yo pienso, sí, constantemente, pero solo un tope, una vez al año. Porque pensar constantemente la duda se acaba cargando cualquier relación de pareja. Pero va muy bien hacer esas revisiones. Y luego quería comentarte que en la toma de decisiones hay uno de los errores comunes que explico, es que la gente cree que hay que tomar las decisiones con coherencia, a toda costa. ¿Y qué es la coherencia? La coherencia es que las personas creen que para tomar una buena decisión todos los pensamientos, todas las sensaciones deben de ir a una misma dirección. Y cuando piense y sienta lo mismo durante mucho tiempo, tomaré la acción. Y claro, como hemos dicho, como encima los pensamientos son 60.000 a 80.000 al día, son raros y tal, los pensamientos, aunque no quieras, te condicionarán las sensaciones, las emociones. Por lo tanto, las emociones, las sensaciones, gran parte son incontrolables. Pues entonces, si uno busca la coherencia a toda costa, pues así se bloquean y nunca acaban tomando decisiones. Claro, es como estoy esperando a tomar la decisión cuando me sienta listo, ¿no? Cuando a lo mejor la coherencia no tiene que ir con me siento totalmente decidido, sino esto es coherente con lo que yo quiero en la vida, simplemente. Sí, ¿no? y pienso lo justo y necesario y empiezo a accionar. Pero hay que empezar a accionar, porque si nos tardamos en el pensar y sentir, y aquí nos atrapamos y caemos en la trampa de, por ejemplo, pues la duda patológica. Te quería preguntar, ¿tú ves en tu consulta algunos temas sobre los cuales la gente tenga más dificultades para tomar decisiones? Es que veo de todo tipo. De todo, ¿no? De todo. Imagino que el divorcio será frecuente. Sí, esta es muy típica, pero hay muchas dudas. Tener hijos, no tener hijos, tener más hijos, no tener más hijos, casarme, no casarme, las elecciones de trabajo, cambios de trabajo, creer o no creer en Dios. Ah, sí, también te la plantean. Sí, por la muerte. Viene camuflada a veces, pero muchas veces es la muerte, ¿no? Hay algo después de la muerte tal y eso se une en la creencia. A veces viene en forma de enfado, antes creía en Dios y después de lo que me ha pasado en la vida, he perdido a mi marido tal y cual, estoy realmente enfadado. Dudo, ¿no? Entonces, claro, las dudas dependen a veces, ¿no?, de la circunstancia difícil que la persona ha venido o por experiencia de la propia vida que nos toca a veces decidir sí o sí, ¿no?, de qué elección hacemos. Pero las típicas estas de qué estudio, el trabajo, parejas, si me dejo el marido o no marido, estas son las típicas, pero en las enfermedades y a las muertes hay mucha duda, mucha duda. La duda de estar enfermo o no estar enfermo, la duda cuándo voy a morir, dónde, cómo.
estas cosas atrapan a la mente humana muy fácil. En el libro brindas diferentes psicosoluciones, creo que eran 10, ¿no? Una de ellas es la escritura, por ejemplo, que nos has mencionado. ¿Podrías darnos una así que sea sencillita para que la gente pueda captar rápidamente y la pueda aplicar? Sudar los pensamientos obsesivos. Ujú. Si quieres parar el coco, mueve tu cuerpo. Es decir, la ciencia, la neurociencia, todos estamos de acuerdo de que a través del movimiento físico ayuda a equilibrar la mente. Así que una frase que digo mucho en consulta es: si quieres menos run run, haz más ran ran. Así que directo y corto es en ese sentido. Tantos años de formación para luego decir Para eso. decir esto. Lo que pasa que esto lo acompaña Más cosas. lo acompaña el caso de Isabel, cómo de manera sutil la llevó a la acción del movimiento, porque es muy fácil decir haz deporte, luego la persona le entra por aquí y le sale, ¿no? Y cómo a través de un lenguaje terapéutico la persona sale y empieza a ponerse, ¿no? Esa es la clave de hacer. El libro está escrito como las terapias de terapia breve estratégicas bien hecha. Llevo a la persona a sentir algo diferente, Ujú. a hacer sentir algo diferente para que así cambian los ojos, la percepción y la persona tenga ganas de empezar a hacerlo. Y centrarse en las pequeñas cosas, no las grandes, solamente que te pongas en acción y ya produces grandes cambios. Ujú. Las grandes cosas empiezan por movimientos aparentemente simples, pero es muy importante saber elegir cuál es el movimiento aparentemente simple que empezar a hacer. Entonces yo te diría este, por ejemplo. Pero es que al final, información sobre qué nos sienta bien hacer, tienes vídeos, tienes libros, tienes contenido por todas partes que básicamente te dice lo mismo, porque todos sabemos qué es lo que nos sienta bien, qué es lo que nos sienta mal, más o menos. La cosa y lo que un buen profesional sabe o debe saber es cómo guiar a la persona para que haga ese clic, para que toque con esa motivación y ese cómo empezar. Todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio, todo el mundo sabe que tiene que tal, tal, tal y tal. Vale, pero ¿cómo activo a la persona realmente para que lo inicie y para que se quede en ello y para que además lo enfoque bien y no lo enfoque de una manera destructiva, que también es algo muy común? Exacto. Esa es la diferencia de ir al psicólogo o al buen psicólogo. El psicólogo bueno en una sesión te ayuda a hacer todo aquello que no eres capaz de hacer, pero te lo llevan diciendo. Eso, para eso servimos. Entonces, por eso podemos ser especialistas en coaching, que es en la mejora, en el crecimiento personal, justo porque serás capaz, a través de una entrevista, de activar recursos y acciones que antes no habías sido capaz de hacer solo. En el momento que tenemos un problema psicológico, pues aún más, ¿no? Que la importancia de dejar de hacer cosas que en el fondo te están haciendo mucho, mucho, mucho daño. En el libro he visto algo de dos lobos o algo así. No sé si puedes contarnos un poco, me ha causado curiosidad. Sí, esto es la historia de los dos lobos, es una historia antigua que se ve que es el abuelo con un nieto y el nieto le dice al abuelo: abuelo, estoy muy agobiado, muy cansado porque mi mente no para de decirme cosas negativas y yo tengo un lío en la mente porque yo intento no pensar eso, pero es que no puedo no pensarlo tal. Y el abuelo le dice: eso es que ya estás preparado para saber el gran secreto. Y el abuelo le explica que en la mente habitan siempre dos lobos, un lobo negro y un lobo blanco. El lobo negro es aquel, le dice, que siempre te explicará todo lo negativo, todo lo malo, te pondrá miedo, preocupaciones, te hará enfadar, mientras que el lobo blanco es aquel que en la mente te dice todo lo positivo, todo lo bueno, que todo te va a ir bien, que no te tienes por qué preocupar por nada, que vas a ser exitoso y todo esto. Y entonces el niño dice: ¡corta el rollo! Digo, a ver, ¿quién gana? Y dice el abuelo: espera, espera, espera. Tú has visto que estos dos lobos están siempre peleando, ¿no? Para que dejen de pelear hay una solución. Y él: ¿cuál? Ganará el que más alimentes. Julia Pascual, al escuchar esto de tantos divulgadores, me puse las manos en la cabeza. Porque de nuevo, la divulgación dice: non-stop al pensamiento, entrénate al pensamiento positivo. Que es la historia esta, ¿no? Es no saber nada de la mente humana. Porque justamente lo que tenemos que aprender es a aceptar la incertidumbre de la vida y aceptar que la mente va a espaldas nuestras y que podremos controlar una parte, pero muy poca, sino que sentiremos el control dejándola actuar,
siendo unos observadores como una música, no una radio que nos molesta, una música que nos acompaña. Entonces, claro, en el libro explico muy bien que justamente estos dos lobos y todas las técnicas están para ayudarles a equilibrarse y que cuando tenemos el problema es como si el lobo negro lo hacemos consciente, está en la conciencia, nos fastidia, porque el lobo no debe de estar allí, debe de estar en otro sitio de la mente donde no nos demos cuenta. Entonces todas las maniobras y todas las estrategias que brito es para ayudar al lobo negro a volver a donde tiene que estar, a un territorio natural, donde por sí solo sabe, y con el lobo blanco jugarán al pilla-pilla, a lo que tengan que jugar, sin nuestra intervención. Entonces este es el arte. Y la mayoría, disculpa, pero tú sabes que una cosa es divulgar, pero la otra es ser expertos en algo. Tantas personas divulgan tantas tonterías, ¿no? Hay tantos libros de pensamientos, el vacío mental, no sé, que ya en la misma dices, hay una equivocación técnica terrible. Y en esta historia, que es tan bonita explicada, el abuelo dice, el que más alimente, es tremendamente horrorosa. Entonces, el libro explico cómo esto es fatal, que como intentes salir de la trampa de los pensamientos negativos con pensamientos positivos, los lobos se enfrentarán cada vez más, porque buscan la alimentación. Entonces, a través de la escritura desparasitamos los pensamientos obsesivos y todo. Hay unos capítulos que van justo con la analogía de los lobos. Cada capítulo tiene unas metáforas porque me he dado cuenta que para ayudar a la persona a tomar acción es importante utilizar el lenguaje simbólico. Llega más profundo y más directo. Sí, y ese es el de los sueños. Y seguro, eso no lo sé, pero estoy segura que de aquí a unos años la neurociencia va a descubrir que los pensamientos intrusivos, los pensamientos esos 60.000, 80.000 que vienen de forma distante, se generan justo en la zona donde se crean los sueños. Eso me ha impactado. Y mis estrategias están para que vuelvan allí, en esa parte de la mente, donde estamos pensados para no darnos cuenta, pero por desgracia se dan cuenta. Llevándolo un poco a mi terreno, a mí eso me suena un poquito de la barrera entre el inconsciente y el preconsciente, ¿no? Me encanta. Sí, llévalo al terreno. Eso es, de nuevo, intentamos hacer teoría de algo que aún no está demostrado, pero bajo mi punto de vista, y que coincide con esta teoría del inconsciente tal, se va a demostrar, ¿no? el inconsciente. Ojalá. Pues me ha gustado muchísimo esta metáfora para terminar de... Creo que a veces ponerle forma, ¿no? O incluso cara a los conceptos psicológicos. Es como el yin y el yang, el lobo negro y el lobo blanco tienen que seguir en pilla-pilla y en círculo, el yin y el yang, no que uno gane sobre otro, dejarlos estar. Y que es algo armonioso, ¿es algo así? Sí, dejarlo estar y está bien, pero al dejarlo estar deben de ir en la parte de la mente donde deben de estar y donde nosotros casi no nos damos cuenta que están. Ahí es el arte. ¿Dónde pueden encontrar el libro? Pues pueden encontrar el libro en cualquier librería, también pues en Amazon, en ebook y también en audiolibro. En audiolibro también. En Amazon, en tu página web, imagino que también lo pondrás, ¿no? Sí. En tu Instagram, que es @juliapascual. @juliapascualpsicóloga es mi Instagram y también es mi página web. Y tu canal de YouTube también. Y también Julia Pascual Psicóloga es mi canal de YouTube. Me imagino que también harás algún vídeo, ¿no? Contando un poquito del libro y demás. De hecho, una de las cosas que me motivó a escribir el libro es uno de los vídeos donde hablo de lo peligroso de que son las afirmaciones positivas y los pensamientos positivos. Uy, me imagino que te habrá caído un poco de hate en ese vídeo, ¿no? Algunos. Pues la verdad que no, porque depende, yo creo que ese es el arte de utilizar una buena comunicación, donde si aciertas la comunicación consigues no tener tanto hate. Y la verdad que en ese no. Fíjate. En otros sí que he recibido porque, bueno, he estado más concreta y tal. Creo que en ese vídeo hay mucho también lenguaje metafórico, que yo creo que en el lenguaje simbólico nos sentimos como en el arquetipo todos más unidos, ¿no? Y nos comprendemos más rápido. Eso Jung tenía mucho que ver. Y también habías traído, te he traído un regalito. La 6ª edición de tu libro de los narcisistas, que es uno de los que yo siempre recomiendo para los que quieren aprender de verdad sobre narcisismo. Te lo he traído porque estoy en la 6ª y para que lo puedas dar en el sorteo con tus alumnos de Mindful. En la fiesta de Navidad.
pues este para vosotros. Muchas gracias. Y que muchas gracias por que te guste tanto y Es esa muy bueno. clase de narcisismo que está en la academia que también me está llevando tantas alegrías, ¿no? Y que la gente está valorando tanto. Así que muchas gracias. Gracias, Julia. Esto es En la mente de, el podcast de psicología en el que en cada episodio nos sumergimos en lo más oculto y profundo de la mente de diferentes perfiles. Un podcast para aquellos que buscan comprender, analizar e investigar sin juzgar tanto lo más oscuro como lo más luminoso de las personas. ¿Tienes una historia para contarnos? Si quieres abrirnos tu mente, escribe a enlamentedepodcast@gmail.com y háblanos de tu caso. ¿Quieres adquirir las herramientas y conocimientos más interesantes y útiles de la psicología? Visita mindhandacademy.com y entra a la formación online de psicología por la que ya han pasado más de 4.000 alumnos. Si eres psicólogo o estudiante de psicología, no te pierdas la formación online más práctica donde aprenderás a dar terapia. En Mindhand Pro analizamos sesiones de terapia de casos reales de pacientes que atendemos y que han dado su consentimiento. Esta es la mejor manera de adquirir experiencia como psicoterapeuta. Si estás pensando en hacer terapia, puedes pedir información sobre nuestros profesionales en claudianicolasa.consultas@gmail.com. Y si tienes cualquier duda y deseas recibir información sobre lo que ofrecemos, puedes escribirnos por WhatsApp al +34 679 65 8930.